bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy que se ha jugado la primera mitad de la jornada 4 de la Champions League 2025-2026 con dos partidos que en el papel parecían espectaculares. ¿Qué mejor que un Liverpool recibiendo al Real Madrid en Anfield? Pues solamente y debatiblemente todavía mejor un París Saint-Germain recibiendo en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich, sobre todo por el nivel en el que se han mostrado ambos equipos hasta el día de hoy. Dos partidos que la UEFA, yo no entiendo cómo puede ser tan pendeja, perdón, pero son las 7 letras que me vienen a la cabeza, pendeja. Tanto explotar el producto llamado fútbol al máximo, ¿no? Tanto estirar y provocar partidos innecesarios y todo lo que sabemos que hacen los organismos internacionales para sacar el mayor dinero posible, para que llegada la hora de tener dos partidos tan apetecibles, te los pongan a la misma hora, cuando perfectamente te los pudieron separar en 2 días distintos, incluso en 2 horas distintas. No, te los ensartan el mismo día cuando claramente estos dos partidos serán los más interesantes por mucho de toda la jornada de 18 partidos de esta Champions League. Pero en fin, aquellos que hayan elegido ver al Madrid visitar a Liverpool, o aquellos que hayan preferido ver al Paris Saint-Germain recibir al Bayern Múnich, aquí estoy yo para platicarles del partido que se perdieron porque me chuté ambos. La primera pregunta es, ¿y qué? ¿Valió la pena? ¿Estuvieron buenos los partidos? ¿Respondieron a las expectativas? Pues depende de cómo lo miren. Para el Liverpool y para el Bayern Múnich fueron buenísimos. A nivel competitivo y como espectador neutral, ambos partidos, más allá de lo que hay que hablar de ellos, nos arrastran a la misma conclusión. Una conclusión que ya deberíamos superar a estas alturas, porque la realidad de la nueva Champions es la que es desde hace 1 año y medio. Pero no podemos ignorar que sí, tenemos más partidos apetecibles, pero son partidos que no tienen relevancia, que son simulacros. ¿Vale la pena o no vale la pena? Eso ya es respuesta de cada uno, ¿no? Sacrificar la importancia de los partidos de la primera ronda por la calidad de los rivales que se enfrentan en la misma, aún sabiendo que son partidos en donde hay muy poco en juego. Es un simulacro lo que hoy vimos, por ejemplo, entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, ¿no? Cuando vas a la escuela y te avisan, miren, va a sonar la alarma y quiero que todos estén, llega el director, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Todos tienen que estar en el patio lo más rápido posible, de manera ordenada, porque es un simulacro de incendio o de terremoto o lo que sea. Ya sonó, los niños son niños y no se lo toman suficientemente en serio. U otros sí, pero no deja de ser un simulacro, no es la realidad. Es un examen de esos que sabes que no van a contar para el promedio final, simplemente para ver dónde estás parado, por más responsable que seas, ¿no? Y estudioso y que le eches ganas al examen. No es un examen que al final vaya a computar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos puntos por jugarse y porque clasifican demasiados equipos. Qué distinto sería, qué interesante sería si tuviéramos esos partidos: Liverpool en contra del Paris Saint-Germain, Liverpool en contra del Real Madrid, el Paris Saint-Germain en contra del Bayern Múnich, sabiendo que solamente los 8 mejores equipos clasifican a cuartos de final y el resto, adiós. Estaría buenísimo, ¿no? Ahí sí, porque cada partido contaría y contaría muchísimo. Y estaríamos ante otro nivel de análisis. Aquí nos obliga a hablar, antes que nada, a matizar que sí, son buenas pruebas seguramente para ver dónde están parados los equipos, pero no dejan de ser eso, ¿no? Simulacros, no partidos realmente determinantes. Liverpool le ganó al Real Madrid. Es como que el Liverpool siempre es mejor que el Real Madrid. Se han enfrentado muchísimas veces en los últimos 10 años prácticamente, desde aquella final protagonizada por Gareth Bale y
por Loris Karius. Y siempre es mejor el Real Madrid. No, siempre gana cuando es un partido importante, como aquellas finales. La final de 2017, ¿verdad? Cuando le ganan a Liverpool y esos errores de Loris Karius. Ganó tantas Champions el Real Madrid que yo pierdo la cuenta. Por 2014, 2016 contra el Atlético de Madrid, 2017 contra la Juventus y 2018 contra el Liverpool, ¿verdad? Antes de volvérselos a enfrentar. Bueno, las dos finales fueron historias similares. La de Gareth Bale, marcada por un golazo tremendo de Bale y dos errores garrafales de Loris Karius, pero Liverpool, y además por la salvajada, ¿no? La salvaje jugada entre Sergio Ramos y Mohamed Salah, que sacó de la cancha al egipcio cuando estaba en mejor momento. Bueno, nos acordamos de muchísimas cosas de ese partido, pero todas condicionaron al Liverpool en aquella final que irremediablemente perdió ante el Real Madrid. Y después se volvieron a encontrar. El Liverpool tuvo todas las aproximaciones a gol. Courtois salvó todas. El Madrid tuvo una y la metió. El Real Madrid fue campeón. El Real Madrid de Vinicius le ganó al Liverpool, siendo mucho peor. Pero cuando no hay algo importante en juego, la Champions League del año pasado, el Liverpool le dio un baño al Real Madrid. Esta temporada también el Liverpool fue mucho más que el Real Madrid. Y bueno, aquí sí se refleja en el marcador porque no es una final. Eso es lo más frustrante seguramente para la afición del Liverpool, que cuando, de todas formas lo festejan, pero cuando llegue la hora buena, es un poquito como el Atlético de Madrid, que puede darse el lujo de ganarle de vez en cuando a Real Madrid en Liga, pero saben que en la Champions League no hay manera. Aquí el Liverpool, siempre y cuando no sean fases definitivas y particularmente finales de Champions League, es mejor, eso siempre, y además gana, que solamente ocurre cuando el partido no es tan relevante como hoy. Destacar la tarea de Conor Bradley en el lateral derecho. Tremendo. Este chico que ha tenido sus más y sus menos a lo largo de la temporada. Destacar el buen partido de Konaté, que Konaté ha sido una coladera que esta temporada ha regalado puntos o incluso lesiones, como la de Alisson en el partido contra el Eintracht Frankfurt. Un error de Konaté provoca que salga Alisson por un balón y acabe lesionado. Y hasta ahora el Liverpool sigue sin su maravilloso portero brasileño. Y Van Dijk, que ha estado en un nivel también bastante bajo, hoy no fue factor negativo, por lo menos en absoluto, en la victoria en contra del Real Madrid. Otro futbolista que ha venido a la baja esta temporada, como Mohamed Salah, tuvo destellos individuales buenísimos, y al final este Liverpool fue mucho mejor de lo que venía siendo a lo largo de la temporada. El problema de este Liverpool, más allá de lo que se hable de que todavía no llega Alexander Isak, porque es como si no hubiera llegado nunca, que se hable de que Florian Wirtz sigue sin funcionar, poco a poquito va mejorando, pero está siendo muy lenta su adaptación, más allá de todo lo que se pueda decir de Arne Slot y de todos los cambios que hizo este Liverpool. El gran problema no ha sido el que no se hayan acoplado inmediatamente los recién llegados. El gran problema es el nivel que tienen Mohamed Salah y Virgil van Dijk. El gran problema es que Liverpool, a pesar de haber invertido todo lo que invirtió esta temporada, todo lo que se había ahorrado en temporadas anteriores, se lo gastó en otras posiciones. Entonces está muy bien protegido en el ataque, porque tiene a Ekitike y tiene a Alexander Isak. Tiene un montón de opciones por la izquierda tras la salida de Luis Díaz. Está Gakpo, está Florian Wirtz, puede jugar Chiesa en cualquier momento también en esa posición. Y básicamente en todas las posiciones, en medio campo también, nunca sabes a quién sacar entre Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, más la llegada de Florian Wirtz. El tema es que, y en la portería también, ¿no? Tenías a Alisson, bueno, ahora traes a Mamardashvili, no sabías bien por qué, pero Oproboso uno no entendía bien por qué, y ahora con la lesión de Alisson, pues te das cuenta que está bien estar protegido por Mamardashvili, más allá que Kelleher no lo hacía mal tampoco. Pero bueno, esa fue una decisión del club de doblar
muchas posiciones. Se fue Alexander-Arnold, llega Frimpong para no dejar solo a Conor Bradley, que pintaba bien, pero también nos ha dado muestras que todavía no está como para ser una garantía en esa posición. ¿Qué pasa? Que la posición de defensa central y de extremo derecho es la que Liverpool más necesita, porque son jugadores muy relevantes, históricos, tanto Van Dijk como Mohamed Salah, pero de una edad en la que ya empiezan a requerir relevo, por más que la temporada anterior no se haya notado. Es decir, el Liverpool se queda con el análisis de lo que fue la temporada pasada y no lo que fue la temporada antepasada. La última Jürgen Klopp, en la que ya se veía que el rendimiento de esos futbolistas que de por sí son históricos y que fueron más históricos tras lo hecho la temporada pasada, en la que guiaron y fueron indispensables para que Liverpool fuera campeón, pero tanto ha invertido el Liverpool para que esos dos puestos sigan siendo intocables, ¿no? Y la gran clave dentro de todo del mal rendimiento del Liverpool es que Mohamed Salah no ha podido con sus goles o con sus acciones individuales tapar ciertos partidos no tan buenos de Liverpool como pudo pasar la temporada pasada. No es que todo sea culpa de Salah o todo sea culpa de Van Dijk, es que Van Dijk te resolvía partidos y Salah te resolvía partidos cada uno con sus acciones individuales y ahora no están capacitados para hacerlo. Pero bueno, ese era el Liverpool hasta hoy. Hoy sí que en general fue un equipo que lo hizo muy bien. Szoboszlai vuelve a ser la figura de este equipo, está a un nivel tremendo el húngaro. El único problema que tiene es la definición de corta distancia, ¿no? Porque para pegarle a media distancia y para servir centros no hay otro como él. Yo vengo diciéndolo desde que empezaba en el RB Leipzig, ¿no? Es lo más parecido a la hora de tocar la pelota a balón parado a David Beckham, ¿no? Y muchos me tiraban de a loco, muchos me siguen tirando a loco, pero con pases como el de hoy creo que no me deja tan mal parado. Szoboszlai, que no solamente a balón parado, ¿no? Es un jugador que recupera, que tiene creatividad, que tiene ese último pase y que en la definición es donde falla, ¿no? Si lo puedes definir dentro del área es donde el húngaro deja que desear, pero en general hoy volvió a estar muy bien. Hasta ahí el Liverpool. Tenemos que analizar a los 4 equipos que hoy protagonizaron los 2 grandes duelos. Real Madrid. Real Madrid hoy juega con un 4-1-4-1 asimétrico, algo parecido a lo que intentó y le salió muy bien en contra del Barcelona, pero este 4-1-4-1 con Tchouaméni como contención, con Bellingham y Arda Güler, que son los 2 futbolistas de mayor talento que tiene el equipo, solamente después de Kylian Mbappé, y que siguen sin encontrar la armonía necesaria, la compatibilidad para que ambos brillen, y no solamente uno de ellos. Hoy no brilló ninguno de los dos. Pero entonces en este 4-1-4-1 tienes a Tchouaméni, tienes a Güler y a Bellingham en la sala de máquinas, y por las bandas, y por eso es asimétrico, a Camavinga apoyando a Tchouaméni por dentro y a Vinicius jugando por izquierda, apoyando entre comillas a Kylian Mbappé solo en el ataque. No funcionó hoy este planteamiento. Bueno, para ser justos, los primeros 20 minutos fueron muy buenos. El Real Madrid salió con una muy buena actitud a Anfield, dominó, presionó, robó balones, se posicionó en campo contrario, tuvo mucho más pelota, fue el equipo dominante durante 20 minutos. Luego se fue difuminando hasta acabar haciendo un muy mal segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo era un partido en el que el Real Madrid era el peor equipo de los dos que estaban en la cancha. En el segundo tiempo, el Real Madrid fue un equipo que debió haber salido no goleado quizás, pero sí con un resultado mucho más desfavorable, si no fuera otra vez por Thibaut Courtois, que estuvo ahí para evitar que fuera más de un gol. Kylian Mbappé, sin tener un partido tan nefasto como el que tuvo el año pasado en Anfield, que fue el peor partido solamente que ha tenido Kylian Mbappé, no con el Real Madrid, sino en toda su carrera, hoy, pues, destellos, ¿no? Tenía el balón, se quitaba uno encima, pero no lograba progresar. Muy bien, en este caso, el Liverpool, en las atenciones, en la marca escalonada, porque cada vez que Kylian Mbappé pudo quitarse a alguien encima, jamás logró penetrar ni profundizar
ni que esto acabara, ya no hablemos de un gol, sino en un disparo, ¿no? Siempre fueron bloqueados o prevenidos los intentos de un Kylian Mbappé que hoy estuvo domado, a diferencia de tantos y tantos partidos que viene arrastrando, en los que ha anotado prácticamente en todos, y cuando no anotó fue por casualidad, ¿no? Hoy no estuvo ni cerca Kylian Mbappé, y eso tiene mucho mérito del Liverpool. El Real Madrid, que llega a 3 derrotas desde que Xabi Alonso dirige al equipo, tomando en cuenta Mundial de Clubes, Copa, bueno, no juega Copa del Rey, pero Mundial de Clubes, Champions League y Liga. Han sido 21 partidos, 18 victorias, 3 derrotas, 0 empates. Hoy creí que iba a ser el primer empate, pero no, sigue sin llegar ese primer empate. El problema es que las 3 derrotas han sido contra el Atlético de Madrid, contra el Paris Saint-Germain y ahora contra el Liverpool. Las 2 anteriores por goleada, y esta pudo haber sido, si no una goleada, 3 goles, un 3-0, creo que habría sido un mejor reflejo de lo que vimos en la cancha. Es decir, el Real Madrid ha sido muy superado. Parecía que el partido en contra del Barcelona le quitaba ya a Xabi Alonso esa montaña que tenía encima, ¿no? Que por más que ganara partidos, no podía ganarle a los equipos rivales que fueran poderosos y que tuvieran relevancia en contra del Real Madrid, ¿no? Hablemos, obviamente, del Atlético de Madrid, un clásico madrileño, del Barça en el clásico español. Al Barça le gana, y con eso, a pesar de no haberle ganado al Atlético de Madrid, a pesar de haber caído goleado ante el Atlético, a pesar de haber caído goleado en contra del Paris Saint-Germain, pues siempre estaban los matices de que contra el Paris Saint-Germain era prácticamente pretemporada en el Mundial de Clubes, que contra el Atlético de Madrid fue un accidente y se equivocó al alinear a Jude Bellingham de titular, y el partido contra el Barcelona fue muy bueno porque no solamente ganó, sino que debió haber ganado por más goles. El asunto, yo lo decía en el Me Quiero Volver Chango pasado, es que no veía yo ni a un Barça ni a un Real Madrid al nivel de excelencia que por el nombre deberían en un clásico plasmar en el terreno de juego. Vi un Real Madrid muy bueno, pero en gran parte porque el Barça fue muy malo. Y luego es muy difícil, obviamente, en un partido en el que las fuerzas hacen que un equipo se vea mejor que otro, y claramente el Barcelona fue el peor equipo de los dos, y es muy difícil medir qué tan bueno fue el Real Madrid o qué tanto estuvo condicionada esta buena actuación del Real Madrid por un Barça que no se vio bien en ningún instante. Pues cuando llega un partido como el de Liverpool poco tiempo después, ya nos vamos dando cuenta que el Real Madrid va por el buen camino. Contra el Valencia no lo íbamos a ver, ¿verdad? Obviamente el Valencia es un equipo que ya no compite cuando se enfrenta a equipos como el Barça o como el Real Madrid. Entonces, el último sinodal, después del clásico, no era tal para el Real Madrid. El de hoy sí, y sin dramatizar, porque como ya contextualicé, es un partido de relevancia mediana. Si fuera un partido de cuartos de final a ida y vuelta, por ejemplo, pues perder 1-0 en Anfield tampoco es un mal resultado, si somos honestos. Pero la manera en la que el equipo no funciona cuando se enfrenta a equipos grandes ya ocurrió en 3 de 4 oportunidades, más allá de todas las victorias que arrastra el equipo de Xabi Alonso, que son las que al final le van a llevar al campeonato, por lo menos de liga, ¿no? Si sigue puntuando como puntúa cada vez que enfrenta a un equipo inferior, no duden que va a ser campeón de liga. El problema es que la Champions League no la va a ganar así, ¿no? No la va a ganar siendo superado por cada rival de peso al que se vaya enfrentando. Lo que más me gustó del partido fue el inicio. Antes de que empezara el encuentro, en el himno de la Champions League, ver a los más jóvenes, ¿no? No sé si porque no tenían frío. Yo cuando era joven nunca tenía frío. De hecho, todavía es difícil que tenga frío, pero obviamente la edad me ha hecho más friolento. Pero Arda Güler y Dean Howson quitándose las chamarras y abrigando a los niños que estaban muriendo de frío. Y aquí voy otra vez con la maldita UEFA avariciosa. Que, diablos, demonios, es lo que quería decir desde el principio y se me había olvidado, por eso aquí lo meto con tirabuzón y calzador. La UEFA, con todo el dinero que genera,
préstenle unas chamarritas a los niños que salen junto a los jugadores. No sean crueles, que se están muriendo de frío y la mayoría de los jugadores o son desconsiderados o ya tienen una edad en la que también ellos tienen frío y no le prestan su chamarra a los niños, al menos de que sean mocosos como Dean Howson y Arda Güler, que se quitaron su chamarra para abrigar al niño que se estaba congelando o a los niños que se congelaban por delante de ellos. Bueno, fue algo que dije, esto lo quiero comentar en Me Quiero Volver Chango, y ya lo hice. El otro partido, el simulacro del que hablaba entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. El simulacro de lo que podría ser una gran final, ¿no? Porque son los dos equipos que mejor lo han hecho en esta temporada junto al Arsenal. Los más convincentes, con estilos distintos, obviamente, sobre todo si hablamos del Arsenal, es otro análisis que ya tocará. Pero el Bayern Múnich hoy tenía una buena prueba para ver dónde estaba parado después de haber ganado, a diferencia del equipo de Xabi Alonso, que gana todos los partidos excepto a los grandes rivales. Hoy el Bayern estaba por probarse por primera vez ante un gran rival. Ya sabíamos que no tiene rival en Alemania, no lo ha tenido hace mucho tiempo, pero la relajación del Bayern Múnich en algunos momentos, o el cansancio, o diferentes factores, o un nivel más elevado de sus rivales, ha hecho que el Bayern no se paseara con tanta facilidad en la Bundesliga como lo hace ahora mismo, ¿no? El Bayern Múnich, el tema es que la temporada pasada tenía seguramente a 10 de los mejores 20 futbolistas de la Bundesliga, ¿no? Ahora tiene a todos, porque ya lo comenté antes, pero los grandes jugadores del Eintracht, del Bayer Leverkusen, del Borussia Dortmund, del Stuttgart, ¿no? Estoy hablando de Florian Wirtz, de Hugo Ekitike, de Voltemade, en fin, de todos los jugadores del RB Leipzig y del Eintracht Frankfurt y del Borussia Dortmund y del Stuttgart que se fueron a la Premier League, y que el Bayern Múnich, lejos de perder jugadores, al contrario, se alimenta con algunos de la Premier League, ¿no? Con Luis Díaz, con Harry Kane, con Michael Olise, y eso genera que ahora la distancia respecto al resto sea mucho mayor. Antes el Bayern Múnich se alimentaba de los rivales y de sus mejores jugadores y los fichaba. Ahora ni siquiera tiene que hacer eso. Se los ficha los equipos de la Premier League y el Bayern Múnich escoge a qué jugadores quiere la Premier League y así de manera indirecta tiene una ventaja sobre el resto tremenda. Pero hoy sí, a diferencia de lo que pasa semana a semana, tanto en Pokal como en Bundesliga, tenía su primera gran prueba y la superó con creces. Fue muy bueno lo que hizo el Bayern Múnich. Aunque tenemos que volver al tema del simulacro. Hay niños que se lo toman con menos seriedad y hay otros que, como buenos alemanes, se toman el simulacro como si realmente hubiera un sismo. Y el Bayern Múnich se tomó este partido muy en serio, como si fuera una final de la Champions League. Y el Paris Saint-Germain no tanto. Y en general es un equipo pues mucho más relajado. Lo podemos ver en sus realidades, que son muy similares en la liga francesa y en la liga alemana respectivamente. Los dos son líderes, pero el Paris Saint-Germain es líder con 24 puntos en 11 jornadas, mientras que el Bayern Múnich en 9 jornadas es líder con 27 puntos, ¿no? El Bayern tiene 3 puntos más en Alemania de los que tiene el Paris Saint-Germain en Francia, y esto con 2 partidos menos. Los ha ganado todos, mientras que el PSG ya perdió en contra del Marseille, ya viene de empatar en contra del Lorient, ya dejó puntos también a mitad de semana, ya tuvo sus problemas contra el Strasbourg, mientras que el Bayern Múnich arrasa con todos. Hoy es a ver, aquí están las estadísticas, para no equivocarme. Son 16 partidos en esta temporada, 16 victorias. Todas con un mínimo de 3 goles anotados, salvo por 3 encuentros como el de hoy, el del Borussia Dortmund y el de la Supercopa, el primer partido en contra del Stuttgart, que los ganó 2-1. Todos los demás han metido de 3 goles para arriba. Hoy se encuentra o propicia también a un Paris Saint-Germain al que le sale todo mal, errores provocados por la alta presión del Bayern Múnich, por la intensidad, sí, pero errores realmente lamentables de Achraf Hakimi, de Marquinhos,
en el gol. En general, la línea defensiva con errores primarios y luego encima de eso lesiones como la de Dembélé, que es la carrera de Dembélé, ¿no? El año pasado fue algo extraordinario porque Dembélé no se lesionó, pero lo natural es lo que estamos viendo durante toda esta temporada. Un Dembélé que juega y a los 20 minutos sale lesionado con cara de póker. Y eso ha sido toda la carrera de Ousmane Dembélé y vuelve a hacerlo. No fue un parteaguas la temporada pasada del Balón de Oro, sino una rareza. Dembélé es un jugador en el que otra vez el Paris Saint-Germain no puede contar. Y Achraf Hakimi, una lesión muy desafortunada, la entrada de Luis Díaz, eso cambia el partido, por supuesto. Una roja que no le habrían sacado nunca, de no ser por las consecuencias. Una vez que ves las consecuencias, pues obviamente ya es muy difícil abstraerte, ves las imágenes en el VAR y dices, a ver, salió lesionado y llorando, ¿no? El futbolista rival tenía que expulsar a Luis Díaz, pero es una de esas acciones fortuitas en las que si no acaba con la desgracia del jugador lesionado, se hubiera quedado sin ninguna duda en tarjeta amarilla. Y eso, más allá de la conclusión más importante de este partido, o la consecuencia más importante de este partido, es la baja indefinida de Achraf Hakimi por aquella entrada de Luis Díaz, junto a Vincent Kompany en el área técnica, que además lo que es el impulso del entrenador, ¿no? Después de esa entrada terrible, lo que hace Vincent Kompany es, no lo toca, ¿no? Cuando, bueno, claramente sí lo toca y lo toca sin balón y le rompe la pierna, básicamente, Luis Díaz a Achraf Hakimi en una jugada lamentable, que es la mayor conclusión o consecuencia, insisto, que nos deja este partido y esta jornada de Champions, ¿no? La lesión de Dembélé, que es una más, y la lesión de Achraf, que parece, uno puede intuir, ¿no? A partir de la reacción del marroquí, que va a ser para largo. Ojalá esté con mucho tiempo, ¿no? Listo para jugar la Copa Mundial, porque a partir de ahora ya este tipo de lesiones, es que ya empieza a hacer cuentas y ya sabes que hay ciertas lesiones que a los jugadores a partir de ahora pueden complicarles la presencia en la Copa Mundial, y vaya que Achraf Hakimi es una pieza casi indispensable. Digo casi porque Marruecos tiene un equipazo, pero vaya que es el líder y el futbolista más importante de la selección de Marruecos y sería una pena, ¿no? No me quiero adelantar, por supuesto. Confiemos en que va a estar bien muchos meses antes de la Copa Mundial, que ya tenemos muy cerca. Por lo demás, este Bayern Múnich me deja solamente las dudas que he venido comentando desde hace tiempo. La pareja de defensas centrales hoy muy bien, sin ninguna duda. Upamecano y Jonathan Tah sin problemas. Vamos a ver, hay partidos en los que seguramente las cosas no le saldrán tan bien al Bayern Múnich. Hoy, insisto, muy bien en el primer tiempo, tremendo. En el segundo tiempo, el equipo obviamente cambia su postura y también lo hace muy bien. Eso es lo mejor y la mejor lectura que podemos tener sobre este Bayern Múnich, ¿no? Que en el primer tiempo fue un equipo agresivo, sin complejos, que yo tenía mis dudas si no iba a ser conservador Kompany, porque lo había visto en un partido contra el Bayer Leverkusen, contra el gran Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, muy conservador. Fue el único partido en el que vi al Bayern Múnich traicionar la esencia que arrastra Vincent Kompany desde que es entrenador en el Burnley, o quienes le vieron también en el Anderlecht. Ese partido en particular contra el Bayer Leverkusen, un Bayer Leverkusen que hay que recordar el contexto, que era el gran rival que estaba amenazando al Bayern Múnich en la Bundesliga, que le había quitado la Bundesliga anterior y fueron partidos muy cerrados, y ese particular partido de Bundesliga jugado en el Bayer Arena, sumamente defensivo del Bayern Múnich, y pensé, a ver si no hace lo mismo Vincent Kompany. Todo lo contrario, salió, atacó, presionó, mordió, aplastó, debió haber ganado por muchos goles, me recordó incluso en momentos al Bayern que le metió 8 goles al Barça, porque además traía el mismo uniforme prácticamente de aquel 2020, y bueno, no pudieron ser tantos goles como generó. Hay una increíble, ¿no? en la que el pase de Kimmich pues no es tan bueno para Stanisic, pero Stanisic solamente tiene que empujarla, ¿no? Un poquito echar la pierna para atrás y empujarla, y la deja pasar mejor, y pues no hay quien remate por delante de él
pero hubo un montón de jugadas. El doble poste de Gnabry, a mí Gnabry me encanta. Soy el defensor número 1 de Gnabry, que sobrevive en este Bayern Múnich, aun cuando se han ido ya jugadores que ya eran un lastre, ¿no? Y que fueron importantes en su momento, pero que ya llevan varias temporadas con muy poca regularidad. Tanto Kingsley Coman como Leroy Sané. Yo siempre separé un poquito a Gnabry de los otros dos, y en actuaciones como hoy reivindica toda su magnitud, porque es un jugador brillante, ¿no? Tremendo. Tiene ese gesto técnico en el primer gol del Bayern Múnich. Luego tiene esa jugada en la que remata a los dos postes. Va a un poste y luego va al otro de manera increíble. Tiene una en la que sí, ciertamente, porque es Gnabry, falla en un mano a mano. No es Ronaldo Nazario, por supuesto, ni Erling Haaland. Pero a mí es un jugador que me encanta y hoy se reivindica nuevamente, me parece, la figura de Gnabry. Entonces, mi problema con este Bayern Múnich pasa por los defensas centrales y por los laterales, ¿no? Les hablaba de Stanisic, que es más un central que un lateral, de un jugador que es muy cumplidor como Laimer, que hoy cumplió muy bien en contra de Kvaratskhelia, pero yo creo que el Bayern Múnich necesita un poquito más, ¿no? Tiene a Guerreiro, que Kompany lo prefiere en medio campo porque no le gusta simplemente como lateral, y porque tampoco le gusta el juego de llegar a la banda y centrar, que es lo que mejor hace Guerreiro, tanto que ha preferido ponerlo a pierna cambiada, ¿no? El partido anterior jugó Laimer por izquierda y Guerreiro por derecha, para centralizar sus posiciones. Laimer sí que es un jugador muy cumplidor, pero la verdad es que ni Laimer, ni Guerreiro, ni Sasha Boy, ni hoy mismo tampoco Alphonso Davies, obviamente lesionado, pero antes de lesionarse tampoco venía siendo una garantía en la posición. Entonces, bueno, mis reservas en el puesto de laterales y de centrales, pero por lo demás el Bayern Múnich realmente anda muy bien. Y nos lleva a una última reflexión, lo bien que juega este equipo con Vincent Kompany. Insisto, ¿no? El primer tiempo tremendo, ultra ofensivo desde la alineación, ¿no? Porque yo tenía mis dudas, pero luego veo en la alineación que juega Luis Díaz, que juega Mikel Olise, que juega Harry Kane, que juega también Gnabry. Y claro, Serge Gnabry es como ese futbolista que en ciertos partidos, si juegas contra el Hoffenheim, pues juego con 4 delanteros, ¿no? Pero si juego contra un equipo más importante y de visitante, pues a lo mejor me guardo a Gnabry y meto a otro tipo de futbolista, ¿no? Y juego con Pavlovic, con Goretzka, con Kimmich. En fin, hay que recordar que este equipo no tiene a Musiala y no lo va a tener todavía en un rato, y eso va a potenciarlo todavía más. Pero ya desde la alineación fue una declaración de intenciones. Después reacciona muy bien ante la expulsión de Luis Díaz, mete a Bischoff, saca obviamente a Serge Gnabry, que es el sacrificado, y juega con línea de 5 y con un Harry Kane que lo dignifica como siempre el sacrificio, lo que trabaja para el equipo más allá de lo que pueda hacer en el área, que es muy bueno, ¿no? Obviamente también para definir, y se defiende muy bien el Bayern Múnich, tanto que el único gol del Paris Saint-Germain, el de Joao Neves que entra de cambio, es cuando Olise está fuera del campo recibiendo asistencia médica, están jugando 10 contra 10 y ahí encuentra el espacio el Paris Saint-Germain. Kang In Lee, muy buen pase, gran definición de Neves para el 2-1, pero hasta ahí, ¿no? Fue la única ocasión en la que pudieron, claro, porque estoy diciendo una tontería, estoy diciendo 10 contra 10, eran 11 contra 9, perdón, ¿no? Porque no estaba Olise en el campo, porque Luis Díaz había sido expulsado, y en ese momento, con 2 hombres más, sí que el Paris Saint-Germain pudo hacerse sentir en el marcador con esa jugada en la que tenían 2 hombres más. Curiosamente, en el Mundial de Clubes, recordarán, con 2 hombres menos, el Paris Saint-Germain fue capaz de hacerle 2 goles al Bayern Múnich. Han cambiado los tiempos desde entonces, y hoy este Bayern Múnich sabe atacar contra quien sea, en el campo que sea, y ser un equipo dominante. Lo ha demostrado hoy en el Parque de los Príncipes, pero también sabe, si es necesario, algo a lo que no está para nada acostumbrado, y que lo hizo muy bien con 10 hombres, que es defender un marcador. Así que una lectura tremendamente positiva para un equipo dirigido por Vincent Kompany, que no lo olvidemos, llegó al Bayern Múnich porque Xabi Alonso decidió quedarse en el Bayer Leverkusen,
tras quedar invicto en la temporada 2023-2024, porque Julian Nagelsmann decidió no regresar al Bayern Múnich ante la oferta de volver una vez que los directivos que lo habían despedido ya no están en el Bayern Múnich. Salihamidzic y Oliver Kahn le invitaron a dejar la selección alemana. Nagelsmann dijo no gracias. La tercera opción fue Ralf Rangnick, el entrenador de la selección austriaca, el que pasó de noche por el Manchester United y que es un entrenador que es una eminencia en Alemania, que es el genio que está detrás toda la construcción del proyecto del RB Leipzig, entre otras cosas, también el Hoffenheim, en fin. Ralf Rangnick, que es una figura de culto en Alemania, decidió quedarse en la selección austriaca y humillar con su decisión al Bayern Múnich, que ni Xabi Alonso, ni Ralf Rangnick, ni Julian Nagelsmann, ni Sebastián Hoeneß, que es el brillante entrenador del Stuttgart, que realmente hace jugar muy bien al Stuttgart, a pesar de que lo desmantelan y que tiene un presupuesto muy limitado, y claro, tiene el apellido Hoeneß, que es histórico en el Bayern Múnich, y dijo, no gracias. Tampoco aceptó el trabajo. También se dice que Oliver Glasner, el técnico del Crystal Palace, decidió darle las gracias por su oferta al Bayern Múnich y que solo después de estos 5 entrenadores que rechazaron el puesto pensaron en Vincent Kompany, que sonaba muy raro, ¿no? Kompany pues, acaba de descender con el Burnley, no tiene ningún tipo de historia en la Bundesliga ni en el Bayern Múnich. ¿Qué diablos hace Kompany? ¿A quién le ha ganado Kompany para dirigir al Bayern Múnich? Más allá de el brillante ascenso de Championship a Premier League con un Burnley que jugaba sensacional, sí, pero que le valió de muy poco cuando ese Burnley descendió muy rápido de vuelta a la segunda división inglesa. Pero bueno, ante tantas negativas, y dicen que fueron más, solo que yo no me creo que le hayan ofrecido a Julen Lopetegui el puesto. La verdad es que no me lo creo. Pero también se habló de Louis van Gaal, aquí lo tengo apuntado. Estaba checando informaciones de 2024, cuando el Bayern Múnich estaba buscando entrenador, y también Louis van Gaal dijo que le ofrecieron el puesto. Yo creo que los representantes de Lopetegui dijeron algo que no sucedió, que Louis van Gaal soñó con que lo invitaban de regreso al Bayern Múnich, pues los otros 5 sí fueron ciertos. Entonces, ya fuera Vincent Kompany la sexta opción o la octava opción del Bayern Múnich, según a quien quieran creerle, o incluso novena, si le acabamos creyendo a Lopetegui y a Van Gaal. La verdad es que el fútbol y la vida está llena de estas historias, ¿no? Acabó siendo el hombre ideal, tuvo una tremenda temporada el año pasado, esta temporada se está consagrando, el equipo juega muy bien y el equipo está en un muy buen camino, y ahora mismo, claro, después de ganarle al Paris Saint-Germain, sobre todo con una actuación en los primeros 45 minutos, mientras tuvo 11 juegos en el campo, una actuación que lo consagra por ahora, que no sirve de nada en el mes de noviembre, pero como el equipo en mejor forma del fútbol europeo. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Hola. No soy Luis Hernández. Soy Barak Feber. Aunque sé que alguno podrá confundirse por mi atuendo de Halloween. Aquí estoy cumpliendo a las 2 de la